Un grito fuerte hizo que todo el mundo en el restaurante elegante se detuviera y mirara. En una de las mesas, una gran mancha de vino tinto se extendía sobre el mantel blanco. «¡Mira lo que has hecho, torpe!», gritó Verónica Borges, una de las clientas. La camarera, Clara, se quedó parada, sin reacción, con la bandeja en la mano. Estaba segura de que no había tocado la copa. Vio cuando la mano de Verónica, llena de anillos caros, golpeó la copa a propósito. Pero, ¿quién le creería? Allí en el Valiente Grill, un lugar de gente rica y poderosa, su palabra no valía nada. La vergüenza le subió al rostro, caliente y fuerte, delante de todo el mundo que la miraba. Clara se sintió pequeña y humillada, sin tener a dónde correr o esconderse. Clara era una mujer muy luchadora. Madre soltera, tenía 2 trabajos para poder mantener a su hijo pequeño y además pagar la facultad de enfermería, que era su gran sueño. Trabajar en el Valiente Grill era duro. Era un lugar muy lujoso, que no tenía nada que ver con la vida sencilla que ella llevaba. Aún así, siempre hacía su trabajo muy bien, con paciencia y una sonrisa en el rostro, por más cansada que estuviera. Aquella noche estaba atendiendo a la familia Borges con toda la calma del mundo, a pesar de que se quejaban de todo. Solo quería que el turno terminara pronto para poder ir a casa a ver a su hijo. Mantener el empleo y su dignidad era lo único que pedía, nada más. La familia Borges, por otro lado, actuaba como si fuera dueña del mundo. Doña Eunice, la mayor, miraba a todo y a todos con un aire de superioridad, juzgando cada detalle. Verónica, la nuera, era simplemente una mala persona. Sentía placer en maltratar a los empleados, era como una diversión para ella. Aquella noche decidió meterse con Clara. Quizás porque Clara era muy seria en su trabajo, quizás solo por maldad. Para Verónica, la cena no era sobre la comida, sino sobre mostrar que tenía poder, que podía hacer lo que quisiera y humillar a quien quisiera sin que nada sucediera. Quería sentirse importante y para eso necesitaba hacer que alguien se sintiera como una basura. El Valiente Grill era un restaurante famoso en Madrid, donde los ricos iban para dejarse ver. El lugar era muy bonito, lleno de lámparas de cristal, cubiertos de plata y todo lo más caro. Pero al otro lado de la puerta, la cocina era un infierno, un lugar caliente, ruidoso, donde los cocineros corrían para preparar los platos. Clara trabajaba en medio de esos 2 mundos. Servía platos que costaban el precio de su alquiler a personas que gastaban en una noche lo que ella no ganaba en meses. Era una doble vida, siempre teniendo que mantener la compostura y el profesionalismo frente a los clientes, incluso cuando era tratada con desprecio. Hacía su trabajo con la cabeza en alto, pero sentía el peso de esa diferencia social todos los días, toda la noche. La familia Borges no paró de quejarse. Doña Eunice dijo que la sopa estaba fría. Luego, Verónica devolvió su pescado, diciendo que estaba malo, aunque apenas lo había tocado. Clara respondía a todo con educación, pedía disculpas y corría a la cocina para solucionarlo, sintiendo la mirada del gerente en su espalda. Sabía que, para el restaurante, clientes ricos como los Borges siempre tenían la razón, y cualquier problema terminaría siendo su culpa. Veía a los otros clientes mirando, algunos con lástima, otros sin siquiera prestar atención. Se sentía invisible, solo una pieza en el juego de los ricos, y eso era un sentimiento horrible que le recordaba siempre su lugar. Entonces ocurrió lo peor. Verónica estaba hablando alto, gesticulando mucho. Clara se acercó a la mesa para servir agua, teniendo mucho cuidado de no acercarse demasiado. Fue entonces cuando, con un movimiento rápido que pareció a propósito, la mano de Verónica golpeó la copa de vino. El líquido rojo voló y manchó todo el mantel. Un silencio extraño se apoderó de la mesa por un segundo.
Antes de que Clara pudiera decir o hacer algo, la acusación llegó, bien alta para que todo el restaurante pudiera oír. ¡Mira lo que has hecho! Verónica ya estaba de pie, señalando a Clara con el dedo, con una expresión de ira que claramente era falsa. Su espectáculo había comenzado. La humillación fue inmediata y pública. «Eres una incompetente, no sabes trabajar bien», continuó Verónica a gritos. «Este vestido es de marca, cuesta más que tu sueldo, has arruinado mi noche». Doña Eunice, con su voz fría, también se unió a la pelea. «Gerente, llame al gerente aquí ahora mismo. Quiero que despidan a esta chica en el acto. Nuestra cena ha sido arruinada por la incompetencia de esta gente». El restaurante entero se quedó en silencio. Nadie más comía o conversaba. Todos los ojos estaban puestos en Clara. Estaba siendo juzgada allí, delante de todo el mundo, sin posibilidad de defenderse. Sentía el rostro arder de vergüenza y contenía el llanto con toda la fuerza que tenía. En una mesa más alejada, en un rincón del salón, un hombre sencillo leía un libro. Llevaba ropa común que no combinaba con el lujo del lugar. Parecía un cliente cualquiera, alguien que quizás había entrado allí por error. Pero ese hombre, el señor Arturo Valiente, era el dueño de todo. Vio exactamente lo que sucedió. Vio el gesto de Verónica, oyó cada ofensa y vio el dolor en el rostro de Clara. Estaba viendo en silencio cómo la arrogancia y la injusticia ocurrían dentro de su restaurante, algo que simplemente no soportaba. No movió un músculo. Su rostro no demostró ninguna emoción, pero por dentro ya sabía lo que tenía que hacer. El gerente, un hombre llamado Flavio, vino corriendo a la mesa, sudando de nerviosismo. Sabía que la familia Borges era muy rica e influyente, y tuvo miedo. Sin siquiera preguntarle a Clara qué había pasado, comenzó a disculparse desesperadamente con las mujeres. «Señora Borges, doña Eunice, 1000 disculpas. Esto no quedará así, se lo garantizo». Les hablaba con la cabeza gacha, tratando a Clara como si ni siquiera estuviera allí. Para el gerente, la verdad no importaba. Lo importante era complacer a los clientes ricos. Su cobardía le dolió a Clara casi tanto como los gritos de Verónica. Se sintió completamente abandonada, sin nadie que la defendiera. «Clara, ve a mi despacho ahora», dijo el gerente sin siquiera mirarla. Aquello sonó como una sentencia. A la familia Borges continuó: «Por favor, no se preocupen. La cena de hoy corre por cuenta de la casa y la empleada será sancionada». Verónica esbozó una sonrisita victoriosa. Había conseguido lo que quería. Clara tuvo que darse la vuelta y marcharse, pasando por todas las mesas con la gente mirándola fijamente. Aquel paseo hasta la puerta de la cocina fue el más largo y difícil de su vida. Intentó mantener la cabeza erguida para no darles el gusto de verla llorar, pero por dentro estaba completamente destrozada. Mientras Clara desaparecía por la puerta, el señor Arturo Valiente lo observaba todo. Vio la sonrisa burlona de Verónica y la cobardía del gerente. Esperó un poco, viendo cómo el restaurante volvía a la normalidad poco a poco, como si nada grave hubiera sucedido. Con toda la calma del mundo, terminó su postre. Luego, hizo una seña discreta al maître, un empleado antiguo en quien confiaba. «Ricardo, la cuenta, por favor, y una cosa más», dijo, con voz baja pero firme. El maître se acercó para escuchar. Lo que el señor Arturo pidió a continuación no fue una queja sobre la comida, sino una orden simple y muy directa. Allá en la parte de atrás, en el vestuario de los empleados, Clara no aguantó más y se echó a llorar. Se quitó el uniforme que para ella significaba tanto y se sintió desnuda, desprotegida. El gerente ya le había dicho que estaba suspendida y que no necesitaba volver. Básicamente, estaba despedida. ¿Cómo iba a pagar el alquiler ahora? Y el colegio de su hijo. La desesperación se apoderó de ella. Las palabras de Verónica se repetían en su cabeza. Incompetente, torpe.
Empezó a pensar que tal vez era verdad. Su futuro, que ya era difícil, ahora parecía un agujero negro. No tenía idea de qué hacer, de cómo iba a salir de esa situación. En la mesa, la familia Borges celebraba con champán caro que el gerente envió como disculpa. Reían a carcajadas, habiendo olvidado ya lo que hicieron. Para ellas, Clara no era una persona, era solo una camarera, un objeto que usaron y desecharon para divertirse. La facilidad con la que destruyeron la paz de una persona mostraba el tipo de gente que eran. Brindaron, felices, sin saber que su espectáculo de crueldad había sido presenciado por alguien que podía y haría algo al respecto. No imaginaban que la noche de humillación que promovieron estaba lejos de terminar, solo que la próxima vez no estarían riendo. El señor Arturo Valiente pagó la cuenta en efectivo, como siempre hacía, y dejó una buena propina. Se levantó, se arregló la ropa sencilla y se dirigió a la salida. Para todos, era solo un cliente más que se iba. Nadie imaginaba que él era el dueño de todo aquello. Al pasar junto al maître, se detuvo un segundo. «Ricardo», dijo muy bajo para que solo el empleado lo oyera, «quiero el nombre completo y el teléfono de esa camarera, Clara, en mi mesa mañana, a las 8 de la mañana. Y sé discreto». Ricardo, que conocía muy bien a su jefe, solo asintió con la cabeza. Comprendió al instante que aquello era serio, muy serio. Clara salió por la puerta de atrás, sintiendo el aire frío de la noche de Madrid. Las luces de la ciudad parecían reírse de su tristeza. Se abrazó, temblando de frío y de nervios, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Se sentía pequeña, débil, derrotada por un mundo donde el dinero siempre habla más alto. Miró una última vez la fachada del restaurante, el lugar que guardaba sus sueños y que ahora era el escenario de su peor humillación. Lo que no sabía era que allí dentro, el hombre callado de la mesa del rincón acababa de dar el primer paso de un plan que daría la vuelta a la tortilla de una forma que nadie, especialmente la familia Borges, podría imaginar. Clara tomó el autobús a casa, sintiéndose completamente vacía por dentro. El ruido de la ciudad, las luces de los coches, nada parecía real. Miraba por la ventana, pero no veía nada. En su mente, la escena del restaurante se repetía sin parar. El grito de Verónica, el vino en el mantel, la mirada de desprecio de todo el mundo. Cada detalle era como un pequeño corte y sentía el dolor de todos, ellos a la vez. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento en las afueras, respiró hondo antes de abrir la puerta. Tenía que ser fuerte. Su hijo, Lucas, de 5 años, corrió a abrazarla. «Mamá, has tardado», dijo, con una sonrisa somnolienta. Clara lo abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en su pelo para que no viera las lágrimas que empezaban a caer. La casa de Clara era lo opuesto al Valiente Grill. Un lugar pequeño, sencillo, pero lleno de amor. Las paredes estaban decoradas con los dibujos de Lucas y los pocos muebles eran antiguos, pero bien cuidados. Mientras su hijo dormía, Clara se quedó mirándolo. Aquel niño era el motivo de toda su lucha. Era por él que aguantaba los turnos agotadores, la grosería de los clientes y la añoranza de su hogar. Ahora, con el despido, el miedo se apoderó de su corazón. ¿Cómo iba a comprarle la leche la semana que viene? Y el alquiler, que ya estaba a punto de vencer. La sensación de fracaso era enorme. Sentía que había decepcionado a la persona más importante de su vida. Le acarició suavemente el rostro a su hijo, prometiéndole en silencio que encontraría una solución, que no lo abandonaría. A la mañana siguiente, la realidad golpeó con aún más fuerza. Después de una noche sin poder dormir, Clara se levantó y fue directamente a la pequeña mesa de la cocina, donde se acumulaban las facturas. La factura de la luz, la del agua, el recibo de la universidad. Todo parecía gritarle:
Se sentó con la cabeza entre las manos, sintiendo una desesperación que nunca antes había sentido. Encendió el viejo ordenador, la pantalla tardando una eternidad en encenderse, y empezó a buscar trabajo. Camarera, recepcionista, limpiadora, cualquier cosa servía. Pero cada anuncio pedía experiencia, referencias, y ella solo podía pensar en lo que el gerente del Valiente Grill diría de ella. La esperanza parecía disminuir con cada clic, con cada nueva página de anuncios clasificados. Una de las llamadas más difíciles que tuvo que hacer fue a su vecina, doña Sida, que cuidaba de Lucas mientras ella trabajaba. Con la voz entrecortada, Clara le explicó que la habían despedido y que no tendría cómo pagarle por su ayuda en los próximos días. Doña Sida, una señora de buen corazón, le dijo que no se preocupara, que cuidaría del niño gratis por un tiempo. Pero Clara se sintió aún peor. Odiaba depender de los demás, odiaba sentirse una carga. El despido no solo le había quitado el trabajo, le estaba quitando su independencia, su orgullo. Colgó el teléfono y lloró, esta vez sin contenerse. Lloró de rabia, de miedo y de injusticia por todo lo que estaba pasando. Mientras Clara se enfrentaba a su desesperación en un lujoso despacho en el centro de Madrid, el señor Arturo Valiente comenzaba su día. El despacho era lo opuesto al hombre, moderno, enorme y con una vista increíble de la ciudad. Totalmente diferente a la ropa sencilla que llevaba la noche anterior. Puntualmente a las 8 de la mañana, Ricardo, el maître Lepés, entregó un sobre en sus manos. Dentro, una hoja de papel con el nombre completo de Clara y su número de teléfono. Arturo agradeció con un gesto de cabeza. Cogió el teléfono e hizo una única llamada al jefe de seguridad de su empresa. Antonio, quiero las imágenes de la cámara de seguridad del salón principal del Valiente Grill de anoche, mesa 12, en mi pantalla en 5 minutos. Arturo vio el vídeo en un monitor gigante en la pared de su despacho. La imagen era nítida, perfecta. Vio toda la escena desarrollarse de nuevo, pero ahora con la claridad de la tecnología. Vio a Clara sirviendo la mesa con profesionalismo. Vio la mano de Verónica moverse de forma calculada. El vídeo no dejaba lugar a dudas. El toque en la copa fue intencionado. Hizo zoom, rebobinó la escena, la vio a cámara lenta. La maldad en el gesto era clara como el día. Después vio el espectáculo de Verónica, la llegada del gerente cobarde, la humillación pública de Clara. Su rostro, que siempre estaba tranquilo, se endureció. La prueba que necesitaba estaba allí, grabada e irrefutable. La injusticia había sido filmada. Para Verónica Borges, la victoria de la noche anterior no había sido suficiente. Se despertó con un deseo aún mayor de causar dolor. Se sentó en su lujosa sala de estar, con una tableta en las manos, y decidió que necesitaba destruir no solo el trabajo de Clara, sino también su reputación. Entró en una famosa web de reseñas de restaurantes y empezó a escribir. Inventó una historia llena de mentiras. Dijo que la camarera, Clara, había sido grosera desde el principio, que había derramado el vino a propósito sobre su caro vestido y que incluso intentó culparla a ella. Escribió que el restaurante era un lugar donde los empleados maltrataban a los clientes y que la gerencia no hacía nada. Verónica no escatimó en palabras. Usó todo su veneno para pintar a Clara como la peor profesional del mundo. Una persona desequilibrada y agresiva que no debería trabajar de cara al público. Escribió. Para empeorar las cosas, publicó la reseña usando su nombre completo, sabiendo que el apellido Borges le daría más peso y credibilidad a su mentira. En cuanto la publicó, compartió el enlace en sus grupos de amigas de la alta sociedad, pidiéndoles que también lo compartieran. En pocas horas, la historia falsa comenzó a extenderse. La venganza de Verónica había salido del restaurante y había entrado en el mundo digital.
donde el daño podía ser mucho, mucho mayor. Sonrió, satisfecha con su trabajo. En la sede de las empresas Valiente, el equipo de marketing no tardó en ver la reseña negativa. El nombre Borges encendió una alarma. Sabían quién era la familia y el poder que tenían. La historia empezó a recibir comentarios negativos, con gente diciendo que nunca más volverían al restaurante. La reputación del Valiente Grill, construida a lo largo de años, estaba siendo atacada por una mentira. El jefe de marketing, preocupado, envió un informe de emergencia al señor Arturo, destacando la gravedad de la situación. La crisis de imagen era real y necesitaba una respuesta rápida antes de que se descontrolara. Arturo leyó la reseña en línea con una calma aterradora. Cada palabra mentirosa de Verónica era como un clavo arañando un cuadro. Comparó la historia inventada con lo que él mismo había visto y con lo que el vídeo probaba. La frialdad y la crueldad de esa mujer lo sorprendieron. No solo estaba siendo mala, estaba intentando destruir la vida de una persona inocente y de paso manchar el nombre de su empresa por puro placer. Aquello dejó de ser solo una injusticia contra una empleada. Se había convertido en un ataque directo a él y a todo lo que había construido. Arturo cerró el portátil lentamente. La hora de solo observar había terminado. Era hora de actuar. Clara pasó el día sintiéndose como un zombi. Intentó limpiar la casa, intentó jugar con Lucas, pero su mente estaba en otro lugar. Se sentía sucia, humillada, como si la mentira de Verónica se le hubiera pegado. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba, pensando que podría ser del restaurante, llamando para demandarla, o algo peor. Se sentía impotente, una hormiga pisada por una bota de diseño. No había nada que pudiera hacer. ¿Quién le creería? Era la palabra de una camarera despedida contra la de una de las mujeres más ricas de la ciudad. La batalla ya estaba perdida antes de empezar. Solo quería que todo aquello desapareciera. Al final de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Era un número que no conocía. Con el corazón en un puño contestó: «Dígame». Al otro lado, una voz de mujer, tranquila y muy educada, respondió: «Buenas tardes. ¿Hablo con la señora Clara? Mi nombre es Amanda. Soy la asistente personal del señor Arturo Valiente». A Clara se le heló la sangre. El dueño, el gran jefe, ¿por qué la estaría llamando? «Sí, soy yo», consiguió responder con la voz quebrada. «El señor Valiente querría concertar una reunión con usted para hablar sobre el incidente de anoche», continuó la asistente, como si fuera la cosa más normal del mundo. Clara se quedó sin palabras. ¿Una reunión con el dueño de la empresa? Lo primero que pensó fue: «Ya está, ahora me van a demandar». Se imaginó que quería que pagara el carísimo vestido de Verónica o el mantel manchado. ¿Una reunión? ¿Sobre qué exactamente?, preguntó, con miedo de la respuesta. La asistente fue vaga. Cree que ha habido un malentendido y le gustaría aclarar los hechos personalmente con usted. Quiere escuchar su versión de la historia. Escuchar su versión. Aquello no tenía ningún sentido. ¿Desde cuándo el dueño de una empresa gigante se preocupaba por la versión de una camarera? La desconfianza de Clara era enorme, pero ¿qué podía hacer? ¿Rechazar una invitación del dueño de la empresa que la había despedido? «Está bien, yo puedo ir», tartamudeó. «Estupendo», dijo la asistente. «El señor Valiente la recibirá mañana por la noche, a las 8. Entonces le dio la dirección. No era en las oficinas de la empresa. Era en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, en un comedor privado. Clara anotó la dirección, sintiendo un escalofrío. ¿Por qué un lugar tan elegante? ¿Por qué un comedor? Aquello era cada vez más extraño y aterrador. Sentía que estaba cayendo en una trampa, pero no tenía más remedio que ir. Después de colgar el teléfono, Clara se quedó parada en medio del salón durante un largo rato, mirando a la nada.
Su cabeza iba a 1000 por hora. El dueño de toda la cadena de restaurantes quería reunirse con ella en un lugar súper elegante, por la noche. Aquello no parecía una conversación sobre un despido, parecía algo mucho más grande y no sabía si era bueno o malo. El miedo se mezclaba con una pizca de curiosidad. ¿Por qué tanto misterio? Pensó en no ir, en simplemente desaparecer, pero algo dentro de ella, quizás la última gota de esperanza, le decía que tenía que enfrentarlo. No tenía nada que perder, o al menos eso pensaba. Mientras tanto, Verónica Borges recibía una llamada. Era de Amanda, la misma asistente del señor Valiente. Su voz era igualmente educada y profesional. Señora Borges, el señor Arturo Valiente querría invitarla, junto con su familia, a una cena de disculpa mañana por la noche. Se sintió muy apenado por el trastorno que usted pasó en nuestro restaurante y le gustaría compensarla personalmente. Verónica sonrió, presuntuosa. Por supuesto que aceptamos, respondió, sintiéndose la persona más importante del mundo. Una cena de disculpa ofrecida por el propio dueño. Su victoria era completa. Apenas podía esperar para contárselo a todas sus amigas. En su despacho, Arturo Valiente miraba la agenda de la noche siguiente. 2 nombres estaban marcados para la misma hora, en el mismo lugar. Clara y la familia Borges. No estaba planeando una cena de disculpa, estaba planeando un juicio. Tenía las pruebas, los testigos silenciosos de las cámaras, y ahora tenía a los acusados y a la víctima de camino al mismo lugar sin que lo supieran el uno del otro. La justicia, para Arturo, era un plato que se come frío, pero que se serviría en un ambiente elegante, con los mejores cubiertos y delante de quien más necesitaba verlo. La noche siguiente no sería una noche de disculpas, sino de ajuste de cuentas. Clara no tenía ni idea de nada de esto. Solo pensaba en qué ropa se pondría. No tenía nada elegante. Todo en su armario era sencillo, de una mujer trabajadora. ¿Cómo iba a aparecer en un hotel de lujo, vestida de esa manera? La vergüenza la consumía antes incluso de llegar. Se sentía un pez fuera del agua, yendo directa a la red de un pescador. La ansiedad era tal que apenas podía respirar. Solo quería que el día siguiente llegara y pasara rápido, para que esa pesadilla terminara de una vez por todas, de una forma u otra. Al día siguiente, Clara se despertó decidida. Se enfrentaría a lo que fuera con la cabeza bien alta. Le pidió a doña Sida que se quedara con Lucas y pasó la tarde preparándose no por fuera, sino por dentro. Ensayó lo que diría, si tenía la oportunidad de hablar. Contaría la verdad de forma sencilla y honesta. No lloraría, no se haría la víctima, solo contaría los hechos. Era la única arma que tenía. Al salir de casa, con sus mejores vaqueros y una blusa que ya había visto días mejores, sintió un miedo helado, pero también una extraña sensación de paz. Por primera vez, alguien importante iba a escuchar su versión de la historia. Llegó la noche. Clara tomó 2 autobuses para llegar al hotel de lujo. La imponente entrada la intimidó. Con las manos sudando, entró y dio su nombre en la recepción. El recepcionista la trató con una amabilidad que no esperaba y la guió hasta un comedor privado en un piso superior. La puerta se abrió y el corazón de Clara casi se detiene. La sala era preciosa, con una mesa elegantemente puesta. Y sentados a la mesa, riendo y bebiendo champán, estaban Verónica, doña Eunice y el resto de la familia Borges. La miraron y la sonrisa desapareció de sus rostros, dando paso a una expresión de shock y desprecio. La cara de asombro de la familia Borges al ver a Clara fue inmediata. Verónica, que estaba riendo con una copa de champán en la mano, se detuvo en medio de la risa. Su sonrisa se desvaneció y en su lugar apareció una expresión de asco. ¿Qué hace ella aquí?,
preguntó, con la voz cargada de veneno, como si la simple presencia de Clara en el mismo ambiente fuera un insulto. Se levantó, caminando en dirección a Clara. «¿Nos estás siguiendo, chica? ¿Te has vuelto loca? Esto es algún tipo de acoso». La acusación era tan absurda que Clara ni siquiera pudo responder. Se quedó parada en la puerta, sintiéndose como un animal acorralado, con ganas de salir corriendo, pero sus piernas no se movían. Estaba atrapada. Doña Eunice también se manifestó, mirando a Clara de arriba a abajo con desprecio. Se fijó en la ropa sencilla de Clara, en los vaqueros y la blusa modesta, e hizo una mueca. «¡Flavio!», gritó, llamando al gerente del restaurante, como si fuera a aparecer allí. «Ven a sacar a esta mujer de aquí. Es un absurdo que nos obliguen a compartir el mismo espacio con este tipo de gente». La humillación era pública de nuevo, aunque el público fuera menor. Querían que Clara se sintiera como una basura, que supiera que no pertenecía a ese lugar. Clara intentó hablar, decir que la habían invitado, pero la voz no le salía. Solo negó con la cabeza, sintiendo el rostro arder de vergüenza una vez más. En medio del ataque, Clara consiguió encontrar una pizca de valor. Respiró hondo y finalmente habló, con la voz un poco temblorosa, pero firme. «He sido invitada. El señor Valiente me ha citado para una reunión aquí». Su afirmación provocó una pequeña pausa en el ataque. Verónica y doña Eunice se miraron, confundidas por un segundo. ¿Por qué el dueño del Imperio Valiente citaría a una camarera despedida para una reunión? No tenía el menor sentido. Verónica se recuperó enseguida y soltó una carcajada cruel. «Ah, claro, seguro que te ha citado para que pagues mi vestido o para que firmes tu despido y no vuelvas a pisar ninguna de sus tiendas». Continuaron con las provocaciones. «Quédate ahí en el rincón y no toques nada, y no nos molestes», ordenó Verónica, señalando un rincón vacío cerca de la puerta. La familia Borges volvió a la mesa, actuando como si Clara ya no estuviera allí, como si fuera un objeto. Empezaron a hablar en voz alta sobre un viaje que harían a Europa, sobre compras en París y cenas en Italia. Lo hacían a propósito para mostrar la distancia que existía entre su mundo y el de Clara. Cada palabra era una forma de menospreciarla, de restregarle por la cara lo pequeña e insignificante que era. Clara obedeció, se quedó en el rincón, sintiendo cómo cada minuto pasaba como si fuera una hora. La espera fue una tortura. El pesado silencio era roto solo por la conversación arrogante de la familia Borges y el ruido de los cubiertos. Clara pensó seriamente en marcharse. Quizás Verónica tenía razón, quizás todo aquello era una trampa, una nueva forma de humillarla, pero la imagen de su hijo, Lucas, le vino a la mente. Estaba allí por él. Y si había la más mínima posibilidad de contar su versión, de limpiar su nombre, tenía que aguantar. Así que se quedó, de pie en el rincón, esperando y rezando para que aquello terminara pronto. La ansiedad le revolvía el estómago. Solo quería que el tal señor Valiente llegara de una vez y resolviera aquello de una vez por todas. Finalmente, la puerta de la sala se abrió. El corazón de Clara se aceleró. Pero la persona que entró no era un ejecutivo con traje y corbata, como ella imaginaba. Era el hombre del restaurante, el cliente tranquilo, de ropa sencilla, que estaba sentado en el rincón y que ella había visto observarlo todo. La confusión en la cabeza de Clara fue enorme. ¿Qué hacía ese hombre allí? ¿Sería el abogado, el asistente, alguien que trabajaba para el dueño? Ya no entendía nada. Era la última persona que esperaba ver entrar por esa puerta. La miró por un segundo, con una mirada que no supo descifrar. La familia Borges, sin embargo, ni siquiera lo reconoció. Para ellos, era solo un empleado más. Doña Eunice lo miró con impaciencia. «Por fin, ¿es usted el gerente del hotel? ¿Dónde está el señor Valiente? Hágale pasar. Llevamos esperando un buen rato», dijo,
con la arrogancia de quien está acostumbrado a dar órdenes. Verónica ni se molestó en mirarlo, siguió mirando. El móvil. Lo trataron como a un empleado cualquiera, uno más para servir y obedecer. No podían imaginar que le estaban hablando de esa manera al hombre que tenía el poder de destruir su reputación con un chasquido de dedos. El hombre al que tanto querían impresionar. Arturo Valiente cerró la puerta con calma. El clic de la cerradura resonó en la silenciosa sala. Caminó lentamente hasta la cabecera de la mesa, con el rostro tranquilo, pero los ojos firmes. Miró la arrogancia de doña Eunice, el desprecio de Verónica, y luego el miedo y la confusión en el rostro de Clara. Se detuvo y después de un largo segundo de silencio, dijo con voz clara y fuerte: «Señoras, buenas noches. Soy Arturo Valiente». La frase cayó en la sala como una bomba. El efecto fue inmediato y devastador. Fue como si el aire hubiera sido succionado del ambiente, dejando a todos sin aliento. A Verónica se le cayó la mandíbula. El móvil se le resbaló de la mano y cayó sobre la gruesa alfombra. Doña Eunice se puso pálida, con los ojos desorbitados por el shock y la vergüenza. Repasaron la escena en su cabeza, el hombre tranquilo en el restaurante, la forma en que lo habían tratado ahora mismo. La desesperación se apoderó de ellas. Inmediatamente intentaron arreglar el error. «Señor Valiente, Dios mío, qué placer. Por favor, discúlpenos, no lo reconocimos», dijo doña Eunice con una sonrisa forzada. Verónica se apresuró a asentir, forzando una simpatía que no tenía. «Es un honor conocerlo en persona. Somos grandes admiradores de su trabajo», pero ya era demasiado tarde. La primera impresión ya estaba dada. Arturo ignoró por completo los intentos de adulación. Su rostro era una máscara de seriedad. No sonrió, solo las miró, y el silencio que guardó fue más aterrador que cualquier grito. El cambio en su comportamiento solo demostró lo que él ya sabía. Su respeto no era por las personas, sino por el poder y el dinero. «Por favor, siéntense», dijo, y la orden sonó más como una sentencia. Obedecieron al instante, pareciendo dos niñas a las que han pillado haciendo una travesura. El poder en la sala había cambiado de bando de forma brutal. Ahora el juez estaba presente y el juicio iba a comenzar. Clara, todavía en el rincón, lo presenciaba todo sin poder creerlo. Caminó hasta la pared lisa del fondo de la sala. «Los he convocado a todos aquí esta noche por un motivo muy serio», comenzó. «Hemos recibido una reseña en línea sobre el incidente en mi restaurante. Una reseña que está dañando la reputación que hemos tardado años en construir». Sacó un pequeño mando del bolsillo. Con un clic, un proyector oculto en el techo se encendió y proyectó una imagen en la pared. Era la reseña de Verónica, con su foto y su nombre, ampliada para que todos pudieran leer cada palabra. El corazón de Verónica empezó a latir más deprisa. No se esperaba aquello. Su mentira estaba allí, expuesta. Arturo comenzó a leer la reseña en voz alta. Su voz era tranquila, sin emoción, lo que lo hacía todo aún más aterrador. Leyó cada mentira que Verónica escribió. La camarera, una tal Clara, fue extremadamente grosera y agresiva. Me tiró la copa de vino encima a propósito, arruinando un vestido de miles de euros. Una persona completamente desequilibrada. Con cada frase, el rostro de Verónica se ponía más rojo. Era una tortura. Que leyeran sus propias mentiras en voz alta, delante de la persona a la que intentaba engañar, era una humillación profunda. Doña Eunice miraba al suelo, deseando que se abriera un agujero y se la tragara. Cuando Arturo terminó de leer, el silencio en la sala era total. Apagó el proyector y se giró hacia Verónica, que estaba paralizada en la silla. «Una historia muy detallada, señora Borges. Muy dramática», dijo con una ironía cortante. «Casi me la creo, pero hay un pequeño problema con su historia». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «El problema es que es todo mentira.
cada palabra que usted ha escrito. La acusación fue directa, sin rodeos. No estaba preguntando, estaba afirmando. Su calma era lo más aterrador que Verónica había visto en su vida. Verónica, desesperada, intentó defenderse. Su orgullo era más grande que su miedo. ¿Cómo se atreve? Esto es un absurdo. Es mi palabra contra la de una simple camarera, dijo, intentando recuperar un poco de su arrogancia. Señaló a Clara, que seguía encogida en el rincón. La ofensa hizo que a Clara le hirviera la sangre, pero se quedó callada. Sabía que ya no necesitaba hablar. El señor Valiente tenía el control. El intento de Verónica de menospreciar a Clara fue su último y mayor error de la noche. No tenía ni idea de lo que estaba por venir. Arturo Valiente dio un paso adelante y su mirada se endureció aún más. Negó con la cabeza lentamente. «No, señora Borges, se equivoca», dijo con voz baja y peligrosa. No es su palabra contra la de ella. Hizo otra pausa, dejando que la tensión creciera hasta volverse casi insoportable. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando lo que vendría a continuación. Clara sintió que se le erizaba el vello. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué otra prueba podría tener? La pregunta quedó en el aire, pesada y llena de suspense. Arturo levantó de nuevo el pequeño mando a distancia. «Es su palabra», dijo, haciendo una pausa dramática. Contra esto, pulsó un botón. El proyector se encendió de nuevo, pero esta vez la imagen en la pared no era el texto de la reseña. Era una pantalla negra. Medio de la pantalla negra había un único símbolo blanco, universalmente conocido. El símbolo de play de un vídeo. La promesa de una verdad que no podía ser negada. La sala se quedó tan silenciosa que se podían oír los latidos del corazón. La mentira de Verónica estaba a punto de ser arrollada por la realidad. El shock en el rostro de Verónica fue indescriptible. Miró de la pantalla al señor Valiente, con la boca abierta, sin poder hablar. Cámaras. Se había olvidado por completo de las cámaras de seguridad. En toda su arrogancia, en toda su planificación para humillar a Clara, nunca pensó que su propio acto de maldad pudiera haber sido grabado. El color desapareció de su rostro. Estaba atrapada, sin salida. La prueba estaba allí, a un clic de distancia, lista para desenmascararla delante de su familia y del poderoso hombre al que intentó engañar. El juego había dado un vuelco espectacular. Doña Eunice comprendió la gravedad de la situación al instante. Miró a su nuera con una furia silenciosa. La estupidez de Verónica había puesto el nombre de la familia Borges en una posición terrible. La humillación que le hicieron pasar a Clara ahora se les devolvía, multiplicada por 10. El marido de Verónica, que hasta entonces había permanecido callado, miró a su esposa como si no la conociera. El castillo de mentiras que Verónica construyó estaba a punto de derrumbarse y todos ellos serían sepultados con él. La tensión era máxima. Clara miraba la pantalla, el símbolo de «In Play», y sintió una oleada de alivio tan fuerte que las piernas le flaquearon. La verdad finalmente iba a salir a la luz. Después de tanta humillación, tanto miedo, tanta desesperación, ya no estaba sola. Alguien lo había visto, alguien lo sabía, y ese alguien era el hombre más poderoso del lugar. Ya no necesitaba defenderse. El vídeo hablaría por ella. La justicia, que parecía algo tan lejano, tan imposible, estaba allí, frente a ella, en una pantalla negra, esperando a empezar. Arturo Valiente saboreó el momento. Miró a cada miembro de la familia Borges, viendo el pánico en sus ojos. Quería que sintieran el peso de lo que estaba a punto de suceder. No tenía prisa. Dejó que el silencio y el suspense hicieran su trabajo. La lección que estaba a punto de dar no se olvidaría pronto. No necesitaría levantar la voz, no necesitaría ofender a nadie.
solo mostraría la verdad. Y la verdad, en ese momento, era el arma más poderosa y cruel que podía usar contra ellos. Con un clic, Arturo, valiente, pulsó el botón de play. El silencio en la sala era tan grande que todos podían oír el suave zumbido del proyector. En la pared apareció la imagen en alta definición. Era una vista desde arriba, que mostraba claramente la mesa de la familia Borges y el pasillo de al lado. El vídeo no tenía sonido, pero no hacía falta. Las imágenes hablaban por sí solas. Todos en la sala vieron cómo se desarrollaba de nuevo la escena. Clara acercándose con cuidado, la animada conversación de Verónica y, luego, el momento crucial. La cámara captó en detalle el movimiento exacto de la mano de Verónica, un toque rápido y calculado en la base de la copa de vino. No había forma de confundirlo con un accidente. La maldad del acto era clara, fría e innegable. El vídeo continuó. Mostró el asombro en el rostro de Clara y la explosión de falsa ira de Verónica. La mostró levantándose y señalando con el dedo, la humillación sucediendo fotograma a fotograma. Mostró a doña Eunice apoyando la mentira y al gerente llegando, aterrorizado, para castigar a la persona equivocada. Ver aquello, sin el ruido y la confusión del momento, lo hacía todo aún más cruel. Era como ver una obra de teatro donde todos sabían el final, excepto la víctima. Arturo dejó que el vídeo se reprodujera hasta el final, mostrando el paseo de la vergüenza de Clara fuera del salón. Cuando la pantalla volvió a ponerse en negro, la verdad había sido expuesta de una forma que nadie podía rebatir. Las reacciones de la familia Borges fueron un espectáculo aparte. El rostro de Verónica pasó por varios colores. Primero se puso blanco, luego rojo, luego un tono pálido de verde. Miraba la pantalla con la boca abierta, como si estuviera viendo un fantasma. La prueba de su delito estaba allí, para que cualquiera la viera. Doña Eunice, por su parte, cerró los ojos con fuerza. No podía enfrentarse a la imagen, no podía enfrentarse a la vergüenza. El marido de Verónica, que hasta entonces parecía simplemente aburrido, ahora miraba a su esposa con una expresión de pura furia y asco. Había sido cómplice de una mentira rastrera y ahora estaba siendo humillado con ella. El castillo de arrogancia de la familia Borges se había derrumbado en menos de un minuto. Clara vio el vídeo con el corazón en un puño. Ver la escena desde fuera le dio una nueva perspectiva. No se vio a sí misma como una víctima débil, sino como una profesional que estaba haciendo su trabajo y fue atacada de forma cobarde. La confirmación visual de que no estaba loca, de que no había hecho nada malo, fue como quitarse un peso de 100 kilos de encima. Cuando el vídeo mostró el momento exacto en que la mano de Verónica empujó la copa, una única lágrima de alivio rodó por la mejilla de Clara. Era la lágrima de la validación, la lágrima de la justicia que pensó que nunca tendría. En ese momento, sintió que su dignidad, que le había sido robada, empezaba a volver. Cuando terminó el vídeo, Arturo encendió un poco las luces de la sala. Se giró hacia Verónica, que parecía haberse encogido en la silla. La tecnología de hoy en día es una cosa maravillosa, ¿no es así, señora Borges?, dijo, con una calma que daba escalofríos. Las cámaras no mienten, no tienen motivos para inventar historias. Verónica, completamente sin salida, intentó tartamudear una disculpa. Eso no prueba nada. Pudo haber sido sin querer. El vídeo está fuera de contexto. Se estaba ahogando en sus propias mentiras, tratando desesperadamente de encontrar algo a lo que aferrarse. Pero ya no había nada. Arturo la interrumpió sin ninguna paciencia. «Por favor», dijo, la voz sonando como el acero, «no ofenda la inteligencia de todos en esta sala con más mentiras. Todos hemos visto lo que usted ha hecho. Hemos visto la intención en su gesto. Hemos visto la crueldad en su teatro. Cada palabra suya era como un martillo.
destruyendo lo poco que quedaba de la compostura de Verónica. La humillación que le hizo pasar a Clara delante de todo un restaurante ahora era suya, concentrada en esa sala privada y presenciada por su propia familia. Bajó la cabeza, derrotada. No había nada más que decir. La mentira había muerto. Arturo entonces caminó lentamente hacia la mesa del comedor. Cogió una de las cartas caras que había sido impresa en papel de alta calidad. Les prometí una cena inolvidable para disculparme por el trastorno, dijo, con la voz suave pero llena de ironía. Y toda comida, al final, viene con una cuenta. Le dio la vuelta a la carta. En la parte de atrás, que debería haber estado en blanco, había un número escrito a mano con bolígrafo negro. Un número grande. Verónica y doña Eunice miraron y tragaron saliva. La elegante caligrafía mostraba el valor de 500.000 euros. ¿Qué es esto?, preguntó el marido de Verónica la primera vez que hablaba. Arturo lo miró. Esta, dijo Arturo, es su cuenta. Es el valor de la donación que la familia Borges va a hacer esta misma noche a una nueva fundación que estoy creando. Una fundación para dar apoyo legal y financiero a los trabajadores de restaurantes que sufren acoso y humillación por parte de los clientes. La audacia del plan dejó a todos sin aliento. No estaba pidiendo una indemnización para él. Estaba transformando su castigo en ayuda para otras personas como Clara. Estaba transformando su veneno en medicina. Los abogados de Arturo ya habían preparado toda la documentación. La donación se haría mediante una transferencia inmediata. Negarse no era una opción. La amenaza silenciosa era clara. O pagaban, o el vídeo de la cámara de seguridad podría, quién sabe, aparecer en alguna web de noticias. La reputación de la familia Borges, que tanto valoraban, pendía de un hilo. Pagar 500.000 euros era un precio alto, pero el precio de que el nombre de la familia se viera envuelto en un escándalo público sería mucho, mucho mayor. Estaban acorralados, obligados a financiar la causa que combatía exactamente al tipo de gente que eran. La justicia poética era abrumadora. Después de dictar sentencia a los Borges, Arturo se giró hacia Clara. La cabeza le daba vueltas. No entendía nada de esa historia de la donación. Solo intentaba procesar el hecho de que el vídeo había demostrado su inocencia. La expresión de Arturo cambió por completo al hablar con ella. La dureza desapareció y en su lugar apareció una mirada de respeto. Y en cuanto a usted, Clara, comenzó, la voz ahora mucho más amable. La observé esa noche. Incluso antes del incidente, vi su paciencia con esos clientes difíciles, vi su profesionalismo y, sobre todo, vi su dignidad, incluso cuando estaba siendo atacada sin motivo. Clara lo miró, sin saber qué esperar. Pensó que tal vez le ofrecería su trabajo de vuelta, o le daría una pequeña compensación económica, pero lo que dijo a continuación la dejó en estado de shock. Esas son las cualidades que busco en las personas que lideran mis equipos. Personas con carácter, no solo con currículum. Hizo una pequeña pausa, dejando que las palabras se asimilaran. El gerente del Valiente Grill, el señor Flavio, ha sido despedido esta mañana por la cobardía que demostró. No protegió a su equipo ni los valores de mi empresa. El puesto de gerente del restaurante está vacante. Clara contuvo la respiración. No podía creer lo que estaba oyendo. Clara, le estoy ofreciendo el puesto de gerente del Valiente Grill a usted, dijo directamente. La sala se quedó en silencio una vez más. Si la familia Borges estaba conmocionada antes, ahora estaban perplejos. La camarera que humillaron e intentaron destruir no solo estaba siendo readmitida, estaba siendo ascendida a un puesto de poder. Sería la jefa del lugar donde la trataron como a basura. El giro de los acontecimientos era tan completo, tan espectacular, que parecía una escena de película.
Clara se quedó con la boca abierta, sin poder articular una sola palabra. De camarera despedida a gerente, en menos de 24 horas. La mente de Clara intentaba entender la lógica de aquello. Era un sueño. Miró el rostro serio del señor Valiente y vio que no estaba bromeando. Le estaba ofreciendo la oportunidad de cambiar su vida de una forma que nunca había imaginado posible. Era más que un trabajo, era una declaración. Era la prueba de que la bondad y la honestidad podían, sí, vencer a la arrogancia y al dinero. La emoción que le subió por la garganta a Clara fue tan fuerte que tuvo que contenerse para no derrumbarse allí mismo. Mientras, Clara y la familia Borges aún procesaban las 2 primeras bombas. Arturo preparó el golpe final. Volvió a mirar a Verónica, que estaba completamente destrozada. «Ah, y una cosa más», dijo, como si casi se le hubiera olvidado. «Para garantizar que la reputación de la señora Clara y de mi restaurante quede completamente limpia, y para que usted aprenda que las mentiras en Internet tienen consecuencias reales, mi departamento jurídico presentará una demanda por difamación contra usted mañana por la mañana. Su reseña en línea, esa que mi abogado llamó una obra de ficción maliciosa, será la prueba principal en el juicio. Demanda». La palabra resonó en la sala. Ahora, la derrota de la familia Borges era total. Se verían afectados económicamente, con la donación forzada. Se verían afectados socialmente, con el ascenso de Clara a un puesto de poder. Y ahora se verían afectados legalmente, con una demanda que podría prolongarse durante meses y manchar el nombre de la familia en la prensa. Arturo Valiente no solo estaba castigando, estaba desmantelando su arrogancia, pieza por pieza, asegurándose de que nunca más olvidaran esa noche y a la camarera a la que decidieron humillar por deporte. La cena había terminado oficialmente. Arturo hizo un gesto hacia la puerta. «Creo que no tenemos nada más que discutir. Mis guardias de seguridad los acompañarán a la salida. Amanda, mi asistente, se encargará de los detalles de la transferencia de la donación con ustedes fuera». La orden de expulsión fue dada con la más fría educación. La familia Borges se levantó en silencio. No había nada más que decir. Habían sido completamente derrotados. Verónica ni siquiera miró en dirección a Clara. La vergüenza era demasiado grande. Salieron de la sala con la cabeza gacha, la imagen de la derrota. Mientras eran escoltados fuera, el móvil de Arturo vibró en su bolsillo. Lo cogió y miró la pantalla. Era un mensaje de su jefe de seguridad. Clara vio cómo la expresión de su rostro cambiaba un poco. Se volvía más seria, más tensa. El mensaje era corto, pero el contenido era pesado. Decía: «Señor, el doctor Alfonso Borges está al teléfono. El padre ya se ha enterado de lo que ha pasado. Está furioso. Exige hablar con usted inmediatamente». La celebración silenciosa de Clara fue interrumpida por una nueva oleada de miedo. El padre, el jefe de la familia, Alfonso Borges, no era solo un hombre rico. Era uno de los empresarios más poderosos y temidos del país. Un tiburón, conocido destruir a sus rivales en los negocios sin ninguna piedad. Él era el verdadero poder detrás del apellido Borges. Verónica y doña Eunice eran solo arrogantes y mimadas. Alfonso era peligroso. La humillación de su familia no sería vista por él como una lección justa, sino como una declaración de guerra. No aceptaría la derrota tan fácilmente. Su venganza no sería con cenas o vídeos, sería en el campo de batalla de los negocios. Arturo miró el mensaje con el rostro sombrío. Sabía exactamente quién era Alfonso Borges. Eran viejos rivales en el mundo de los negocios, siempre compitiendo por los mismos mercados, los mismos contratos. La actitud de Arturo esa noche no había sido solo un acto de justicia para Clara.
También había sido una provocación directa a su mayor rival, usando a su familia como peones. Sabía que, al hacer aquello, estaría pinchando a un león dormido, y ahora el león se había despertado y estaba enfadado. Clara vio la preocupación en el rostro del señor Valiente y no entendió. No se había hecho justicia. No habían sido castigados los villanos, no tenía ni idea de la complejidad del mundo en el que acababa de entrar. Para ella, la historia había terminado allí, con su victoria. Pero para Arturo, la verdadera lucha apenas comenzaba. La batalla personal por una copa de vino derramada acababa de transformarse en una guerra corporativa total entre dos de los hombres más poderosos de la ciudad. El móvil de Arturo volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de su jefe de seguridad. Ha dicho que usted ha cometido un gran error y que le va a hacer pagar caro por haber humillado a su familia. Arturo apagó la pantalla del móvil y miró a Clara, que todavía estaba de pie, intentando asimilar la oferta de trabajo que le cambiaría la vida. Le forzó una pequeña sonrisa para no preocuparla, pero por dentro se preparaba para la tormenta que se avecinaba. Había ganado la batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Cuando la puerta se cerró y la familia Borges se fue, la sala se quedó en un silencio absoluto. Clara seguía parada en el rincón, intentando entender todo lo que acababa de suceder. La cabeza le daba vueltas. Gerente. La palabra resonaba en su mente, pero no parecía real. Miró al señor Valiente, el hombre que había puesto su mundo patas arriba en una sola noche. Con la voz aún débil, finalmente consiguió hablar. Señor Valiente, yo no sé qué decir. Gerente, no tengo experiencia, solo soy una camarera. No sabré qué hacer. La duda y el miedo eran visibles en sus ojos. Se sentía un fraude, incapaz de asumir una responsabilidad tan grande. Arturo Valiente se acercó a ella y por primera vez vio una sonrisa genuina en su rostro. Clara, yo no veo a solo una camarera, dijo con voz tranquila y segura. Veo a una mujer que aguantó una humillación terrible con la cabeza bien alta. Veo a una persona que tiene más dignidad y carácter que muchas personas que conozco en el mundo de los negocios. La parte técnica del trabajo, de administrar el restaurante, eso te lo puedo enseñar, pero el carácter, Clara, eso no se enseña y a ti te sobra. Su acto de compasión no fue solo darle el trabajo, sino mostrarle el valor que ella misma no conseguía ver. No la estaba salvando, solo le estaba dando la oportunidad de salvarse a sí misma. Sus palabras fueron como un abrazo para el alma de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, no como una empleada, no como una madre soltera con dificultades, sino como una persona de valor. La confianza que ese hombre poderoso depositó en ella fue la chispa que necesitaba para reavivar su propia fuerza. Respiró hondo, y cuando levantó la mirada hacia él, el miedo había sido reemplazado por una nueva determinación. «Acepto, señor, no lo decepcionaré», dijo con la voz ahora firme. En ese momento, la camarera humillada comenzó a morir, y la gerente Clara comenzó a nacer. La transición no fue fácil. El primer día de Clara como gerente, con un uniforme nuevo y sencillo, sintió la mirada de desconfianza de sus antiguos compañeros. Algunos sentían envidia, otros pensaban que no era capaz. El cotilleo en los pasillos era fuerte, pero Clara no intentó imponerse con autoridad. Hizo lo contrario. Escuchó. Pasó el primer día hablando con los cocineros, con el equipo de limpieza, con los otros camareros. Les preguntó sobre sus dificultades, sobre qué se podía mejorar. Usó su experiencia de haber estado al otro lado para crear puentes, no muros. Lentamente, la desconfianza comenzó a transformarse en respeto. Demostró su valía en los pequeños detalles,
Cuando un cliente rico y arrogante, parecido a los Borges, intentó humillar a un camarero nuevo, Clara intervino de inmediato. Con una calma y firmeza que no sabía que tenía, defendió a su empleado y trató al cliente de una forma tan profesional que el hombre acabó pidiendo disculpas. Todo el equipo lo vio. Ese acto les demostró a todos que la nueva jefa estaba allí para proteger al equipo, no para complacer a los clientes a cualquier precio. Esa noche por primera vez la llamaron jefa, con un respeto genuino. Su dignidad ahora se extendía a todos los que trabajaban con ella. Arturo Valiente cumplió su promesa de ser un mentor. Una vez por semana se reunía con Clara, no como un jefe, sino como un profesor. Le enseñó sobre finanzas, sobre cómo negociar con proveedores, sobre estrategias de marketing. Descubrió que Clara tenía una increíble inteligencia práctica y aprendía todo muy rápido. La amistad profesional entre los dos creció, basada en un profundo respeto mutuo. Arturo, un hombre viudo y solitario, encontró en Clara una especie de propósito renovado. Ayudarla a crecer era más satisfactorio que cerrar cualquier negocio millonario. Se sentía orgulloso, como un padre viendo brillar a una hija, pero mientras Clara florecía, la tormenta se formaba en el horizonte. En una fría y gris sala de juntas, Alfonso Borges, el patriarca de la familia, golpeaba la mesa con fuerza. Era un hombre de unos 60 y tantos años, con una mirada dura y una reputación de ser despiadado en los negocios. Valiente, ha humillado a mi nuera y a mi esposa. Ha usado a mi familia para promocionarse como un santo, gruñó a sus abogados. ¿Quiere guerra? Pues tendrá guerra. Su venganza no sería una confrontación directa, sino un ataque por todos los flancos, lento y asfixiante, como una serpiente enroscándose en su presa. La primera jugada de Alfonso Borges fue sutil, pero eficaz. Usó su inmensa influencia para presionar al principal proveedor de carnes nobles del Valiente Grill. De un día para otro, el proveedor, que trabajaba con Arturo desde hacía más de 10 años, rompió el contrato, alegando problemas logísticos. Arturo sabía que era mentira. Era la primera puñalada. Después, se enteró de que Borges estaba comprando acciones de su empresa de forma agresiva a través de empresas fantasma, intentando desestabilizar el valor de mercado. La guerra corporativa había comenzado, silenciosa, pero brutal. La falta del proveedor principal causó el caos en la cocina del Valiente Grill. Los platos más famosos de la carta no se podían hacer. El equipo estaba en pánico. Arturo le contó la verdad a Clara, explicándole la guerra que se estaba librando entre bastidores. Esperaba que se asustara, pero su reacción lo sorprendió. En lugar de entrar en pánico, Clara entró en modo de resolución de problemas. «Conozco a gente», dijo, «pequeños productores del interior. Su carne es excelente, pero no pueden competir con los grandes». Cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas. Usando su sencillez y honestidad, Clara negoció con esos pequeños productores. Hablaba su idioma, entendía sus dificultades. En menos de 2 días había creado una nueva red de proveedores con productos de altísima calidad y además por un precio más justo. La carta del restaurante no solo se salvó, sino que mejoró, con una nueva historia que contar sobre el apoyo a los productores locales. Clara, sin saberlo, le había dado a Arturo una nueva y poderosa herramienta de marketing. No solo estaba gestionando el restaurante, estaba ayudando a librar la guerra. Pasaron los meses. El Valiente Grill estaba más lleno que nunca. La historia de la gerente Cenicienta, como la apodó el cotilleo de la ciudad, había atraído a una nueva clientela, gente que admiraba la actitud del dueño. Clara ahora paseaba por el salón con una confianza que transformó su apariencia. Sonreía, saludaba a los clientes, lideraba a su equipo con una mezcla de firmeza y cariño. Era el alma del lugar.
Esa noche, sentado en su mesa habitual en el rincón, Arturo la observaba con una sonrisa de orgullo en el rostro. Ver su éxito era su mayor victoria. Su móvil vibró. Era otro mensaje de su director financiero. Ataque especulativo a nuestras acciones. Borges está detrás. Están intentando forzar una caída para comprar un bloque de control a bajo precio. La situación es seria. La sonrisa de Arturo se desvaneció un poco. La guerra estaba lejos de terminar. Alfonso Borges no se rendiría. Estaba jugando un juego peligroso y caro, y Arturo sabía que un movimiento en falso podría poner en riesgo todo su imperio. La victoria sobre la arrogancia de Verónica había tenido un precio, y la cuenta seguía llegando. La última escena de esa noche era un contraste. Por un lado, Clara, riendo con su equipo en la cocina después del cierre, celebrando otra noche de éxito, viviendo el mejor momento de su vida, completamente ajena a la guerra que se libraba en su nombre. Por el otro, Arturo, solo en su mesa, mirando el móvil con expresión preocupada, calculando el siguiente movimiento en el ajedrez corporativo contra un enemigo poderoso y vengativo. Había hecho lo correcto, de eso no tenía dudas. Pero, a veces, hacer lo correcto tiene un coste muy alto. El viaje de Clara nos muestra que la dignidad es lo único que nadie puede quitarnos, a menos que se lo permitamos. Fue humillada, pero se negó a ser definida por esa humillación. Y encontró en un gesto de justicia la oportunidad de reescribir su historia. Su batalla fue ganada, pero la guerra de Arturo Valiente apenas comenzaba. Una guerra para demostrar que los valores de una empresa son más importantes que el beneficio a cualquier precio. Una lucha peligrosa, cuyo final nadie podría prever. Si el coraje de Clara y la actitud de Arturo te han conmovido, comparte esta historia con alguien que quizás necesite un poco de esperanza. A veces, un pequeño acto de justicia puede cambiar no solo una vida, sino el mundo que la rodea.